Volvemos a la interpelación, otro de los temas que concentraron la atención en el Congreso, para conversar con el diputado interpelador, en esta ocasión el parlamentario de la UDI, Ernesto Silva. Diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En el resumen, ¿qué diría que es lo más importante que se sacó en limpio de la interpelación de hoy? Que la nueva mayoría no va a cumplir lo que le prometió a los chilenos. Le prometió 600.000 trabajos, no lo cumplió. Le prometió mejorar la calidad de los trabajos, va a batir el récord de chilenos trabajando en la calle. Y yo creo que hay un mensaje de desesperanza, Daniel, que las preguntas se hicieron, pero los chilenos no quedaron con respuesta hoy día. Ese es mi resumen, y creo que también es una reflexión para las interpelaciones que vienen. Yo creo que si le hubiera preguntado de fútbol, la ministra habría contestado lo que quería contestar. Y yo creo que en eso los trabajadores quedaron frustrados de no ver cuáles son las metas y a qué se compromete este gobierno a lograr en los pocos meses que le quedan y donde se ha desempeñado mal en materia de trabajo. En un escenario de muy poco crecimiento económico, con la economía bastante frenada, ¿no es una cifra razonablemente buena, dado este contexto, tener un 6,6% de desempleo? Mira, yo creo que la cifra de crecimiento de Chile es muy mala por las malas reformas. Y yo hubiera esperado que la ministra pudiera decir, mire, diputado, Chile está creciendo 1,7%. Y el mundo, ¿sabe a cuánto está creciendo? Al doble. Yo hubiera esperado un poquitito de autocrítica de la nueva mayoría para decir, nuestras malas reformas no son lo único, pero han incidido en el bajo crecimiento y por lo tanto en que las familias de clase media tengan peores trabajos y peores sueldos. Por lo tanto, yo habría esperado esa autocrítica. Ahora, ¿qué es lo que sí creo? Que un gobierno que logre que el país crezca más, estoy seguro que va a generar más trabajo. Y yo creo que esa va a ser una de las reflexiones que surge hoy día, que los chilenos dicen vamos a tener que esperar 10 meses más para que venga un nuevo gobierno, vamos a ver cuál es, a dar un nuevo impulso de esperanza para tener trabajo. Diputado, con este mismo contexto internacional, pero un gobierno que a su juicio, en ese contexto internacional, hubiera hecho bien las cosas, ¿qué tasa de desempleo para usted sería una buena tasa de desempleo con este contexto internacional? Mónica, lo importante creo es la creación de trabajo, porque la tasa de desempleo depende de cuántos están buscando. Cuando la economía está mal, a veces se desaniman. Ya, está bien, entonces de otra forma. En vez la... de un cuarto de millón, que es lo que creó hasta ahora este gobierno, ¿cuánto se podría haber creado, según usted, sin la forma en que ha conducido la economía al gobierno? Yo creo que la nueva mayoría, tú sabes que hasta ahora ha creado 1/3 de los empleos que se crearon en el gobierno anterior. Yo creo que lo mínimo habría sido que crearan la mitad. No van a llegar a esa cifra, no van a llegar. Y eso tiene que ver con la cantidad, pero más importante que eso, hay aspectos de calidad y dignidad de trabajo. Este gobierno va a ser recordado, Mónica, como el gobierno que más chilenos hizo trabajar en la calle. Bueno, es que yo le voy a puntualizar una cosa, y quiero para contrastar las cosas. Sí. La ministra del Trabajo, cuando usted le decía eso, dijo dos cosas. Primero, dijo que en el 2013, en el gobierno de Sebastián Piñera, había más trabajadores por cuenta propia. Y lo segundo que dijo es que usted sabía que la cifra normal y promedio histórica, y en 6 años atrás era la misma, dice ella, de personas trabajando en la calle es siempre alrededor de 21%, o al menos lo era hace 6 años. ¿Me puede contestar esos dos puntos? Sí, le contesto los dos puntos. Se equivocó la ministra en los dos temas. En trabajadores por cuenta propia, que son una parte, o sea, son el universo, porque los que están en la calle son una parte de eso, los trabajadores por cuenta propia en este gobierno aumentaron. Y lo que sucede es que 3 de cada 4 empleos que se crean en este gobierno son por cuenta propia, de peor calidad, sin cotizaciones. Ahora, respecto de los que trabajan en la calle, han aumentado más de 100.000 los trabajadores en la calle respecto del gobierno anterior. Hay un cambio negativo. Entonces, ¿qué es lo que más lamento de esto además? Primero, que se equivocaran las cifras, porque eso es no decirle a los chilenos lo que está sucediendo. Y segundo, que lo que se dedicara era a dar su discurso sin hacerse cargo de cómo arreglarlo. Si hoy día la gente en la casa, creo yo, y yo en esto me puedo equivocar, pero humildemente creo que lo que esperaba era esperanza, respuesta, soluciones, no excusas. Y hoy día de eso no hubo nada. La ministra en el cierre, diputado, dijo, estoy aquí porque toqué intereses que algunos de ustedes, refiriéndose a ustedes, protegen. ¿Se sintió tocado por eso? Sí, yo creo que tiene razón. Ella le tocó el corazón a los chilenos de clase media. Le tocó su interés de tener dignidad, de tener posibilidad de pagar sus deudas, de poder mirar a su familia con orgullo de tener trabajo. Tocó intereses. Lo que pasa es que es un gobierno indolente. Daniel se dedicó a atacar, se dedicó a no hablarle a los chilenos de las preguntas que tenían, que era, ministra, ¿va a haber pega? ¿Se compromete a algo? ¿Desmiente que las mujeres están peor? ¿Desmiente que no hay trabajo? Entonces sí tocó intereses de más de 580.000 cesantes que hay en este gobierno. Se refería obviamente la ministra, lo que quería decir ella era intereses de empresas. No sé, tú lo estás interpretando, ¿eh? Yo no sé, porque yo escuché eso y creo que esa es tu interpretación, yo la respeto. Yo sí creo que ella tocó intereses, y tocó el interés de los chilenos que hoy día no tienen trabajo, que están angustiados,
que esperaban una respuesta. Y por lo tanto, sí, tocó esos intereses y la gente va a seguir esperando. Y yo creo que eso es muy mala noticia. Es como obvio que estaba refiriéndose a los empresarios, porque si ella hubiera hablado de la clase media, no lo hubiera hecho como una crítica. Entonces la pregunta en directo si ustedes son defensores o no de los intereses de los empresarios, como le insinuó la ministra. O sea, cuando un gobierno como el nuestro mejoró el empuje a la clase media, creando 1 millón de empleos, cuando la calidad de los trabajos en nuestro gobierno fue mucho mejor que en este, yo al menos creo que esa crítica iba para otra persona, ¿no? Y mira, y si fuera esa su crítica central, qué preocupación más grande para los chilenos de estar en manos de la ministra para resolver su situación de empleo. Qué angustia tienen que estar sintiendo hoy día de pensar que van a tener que esperar hasta que termine este gobierno para poder salir adelante. Diputado, precisamente el expresidente Piñera planteó hoy algunos de los primeros esbozos de su programa de gobierno y habla de revisar la reforma laboral, también cambios importantes en la reforma educacional y en la reforma tributaria. ¿Viene una retroexcavadora al revés para cambiar todas las reformas que se hicieron en el sentido opuesto? Mira, yo creo que las reformas de la nueva mayoría han demostrado ser bien malas y hay que mejorarlas, ¿ya? Algunas cosas hay que perfeccionarlas, otras cosas habrá que cambiarlas de manera significativa. Por ejemplo, el mundo en materia de impuestos está yendo a la baja. Chile se ha quedado atrás en eso y tiene que revisarlo porque eso puede ayudar a que el país vuelva a crecer. Impuestos en empresas, por ejemplo. Por ejemplo, los impuestos a las empresas se decía hay que ponerlos al nivel de la OCDE. La verdad es que es bastante difícil hacer la comparación porque se están mezclando comparación de sistemas integrados con sistemas no integrados y en general los académicos que han estudiado eso dicen que la tasa de impuestos a las empresas en Chile en total es bastante más baja que el promedio de la OCDE. Daniel, lo importante de comparar para hacerse cargo de tu punto es qué porcentaje del producto se recauda por impuesto a la renta. Eso es igual en todos los países para medirlo, independiente del sistema tributario que tú tengas. Entonces, cuando la propuesta nuestra lo que dice es que hay que llevar a niveles de OCDE es a la recaudación por producto. Eso es lo central, como porcentaje del producto. Ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar en impuestos? De todas maneras, hay que volver a un sistema integrado. El sistema actual no se entiende, no está funcionando bien. Y esa ha sido quizás una característica de la nueva mayoría, que las cosas no funcionan bien. Y por eso hay que mejorarlas y arreglarlas. Ahora, hay otras propuestas que me parecen importantes de abrir la discusión. Por ejemplo, bajar a 120 la cantidad de diputados. La UDI lo ha planteado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no mejora la calidad de la democracia con más parlamentarios, a nuestro juicio, y porque se pueden mantener niveles de proporcionalidad, si eso es lo que se quisiera, pero con una cantidad diferente. Yo creo que en eso y otros temas más se abre un buen debate. ¿Y sabes lo que me alegro de ver en Chile Vamos hoy día? Que la primaria, que va a haber un proceso democrático para elegir a nuestro candidato, a diferencia de la nueva mayoría, parte con un debate de ideas. Ojalá que el resultado sea una contribución para que los chilenos puedan elegir entre buenas opciones y ayudar incluso a mejorarlas a lo largo de estos meses. Diputado, otra de las propuestas de Sebastián Piñera es, en respecto a la AFP, subir hasta un 14% la cifra de cotización y todo directo a las cuentas individuales, con lo cual permanece todavía el problema de cómo se solucionan las pensiones de quienes no tienen continuidad laboral o quienes ganan muy poco. Entonces, pensando en que está proponiendo bajar impuestos y además no entra en la lógica de un sistema con algún grado de compartir ese aumento de cotización para más personas, la pregunta es cómo se solucionan, de dónde se saca el dinero para mejorar las pensiones de quienes, como le decía, o no tienen continuidad laboral o bien no tienen buenos sueldos, que son muchos en nuestro país. Entre paréntesis, Mónica, hoy día yo le preguntaba a la ministra si sabía cuál va a ser el daño que le van a producir a las pensiones de los chilenos los 4 años de mal empleo y mala calidad del trabajo de la nueva mayoría. Pueden producirse daños para un chileno de clase media de hasta 70.000 pesos en su pensión de todos los meses. Ahora, yendo a tu pregunta, el presidente Piñera propuso aumentar el gasto del producto en pensiones a más de un punto del producto, de 0,7 a 1,1. Eso como primera cosa. Segundo, si Chile vuelve a crecer por cada punto adicional de crecimiento, se recaudan entre 500 y 600 millones de dólares. ¿Y qué le va a restar si se incrementa ese 1%? Primero, crezcamos y aumentemos. Segundo, el reajuste del sector público el año pasado costó 1.600 millones de dólares en un año. El Transantiago está financiando un déficit de 700 millones de dólares al año. La burocracia que se ha creado en la nueva mayoría está costando adicionalmente 770 millones de dólares al año. Ahí tienes varias fuentes con creatividad y buena gestión para poder hacerse cargo de financiar parte de los gastos. Bueno. Y por último, yo sí soy un convencido de que necesitamos más ahorro. Y tiene que haber dos cosas, ahorro individual y solidaridad con gastos generales. Y ahí el que se tiene que meter la mano al bolsillo es el Estado y no meterle la mano al bolsillo a la clase media como ha propuesto el gobierno. Bueno, cuando tengamos más detalles de las cifras y todo vamos a poder ahí conversar con lápiz en mano porque hay que ver si reemplazar el Transantiago efectivamente es puro ahorro o también va a tener costo, así que va a ser... Déficit, sí, pero si efectivamente ese déficit va a ser solucionado del todo, así que cuando tengamos los números
lo invitamos nuevamente. Muy Muchas bien. gracias, diputado. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos con más en CNN Prime.